Hola lectores, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de este especial de Halloween que empezó con la reseña de mi lectura para Halloween de este año, que fue Cuentos Escogidos de Shirley Jackson, y fue además el vídeo que votasteis vosotros para este Halloween. Así que bienvenidos a Trotalibros. La idea de este vídeo, que espero que no sea demasiado largo porque os quiero hablar de muchos libros, así que iré pasando un poco rápido, es hacer un repaso por la figura del fantasma en los libros que yo he leído. La idea es elegir cada Halloween una criatura diferente, sean vampiros, sean hombres lobo, sean monstruos, no sé, elegir una criatura diabólica cada Halloween y hablar de su presencia en la literatura que al menos yo he leído. Quería empezar por los fantasmas primero porque es la criatura que tiene más relación con Halloween propiamente, el Día de los Muertos, el Día de los Fantasmas, pero también porque tengo que decir que es la criatura que más me llama la atención y con la que más miedo paso, porque un vampiro al final sí es muy peligroso y es muy cruel, pero tú lo puedes delimitar, es esa criatura que está allí. La puedes tocar, te puedes enfrentar al vampiro, tiene puntos débiles, lo mismo con el hombre lobo, con monstruos, no sé, es una cosa palpable, una cosa delimitable, ¿no? Y esto hace que también se limite un tanto el miedo que me dan. En cambio, los fantasmas no los puedes tocar. Están ahí y oyes ruidos y oyes cosas, pero no la acabas de delimitar, no sabes dónde está. Esto siempre me ha puesto muy nervioso a mí. Y bueno, básicamente estas son las dos razones por las que yo elegí hablar de fantasmas literarios este Halloween. Decidme en los comentarios si os gusta el vídeo, si no, si os gustaría que lo siguiera haciendo en los próximos Halloween, si sigue existiendo este canal. Y ya, sin más preliminares, porque de verdad que os traigo muchos libros y no quiero que sea un vídeo eterno. Luego os quejáis de que los vídeos son demasiado largos. Y yo entiendo, no os culpo. Hay 3 horas oyendo mi voz, yo entiendo que puede agobiar. Debe ser la pesadilla de muchos. Así que vayamos al tema. Vamos a hacer este repaso a lo largo de la literatura, a lo largo de mis lecturas, por los fantasmas que he tenido el placer o la desgracia de conocer. Cuando hablamos de fantasmas literarios, el primero que me viene a la cabeza, por supuesto, es el padre de Hamlet, en una de las obras más conocidas y más importantes de William Shakespeare. Yo voy a pasar bastante por encima de los libros de los que voy a hablar. La mayoría de estos libros tienen su reseña. Os lo voy a dejar en la caja de descripción porque YouTube me limita a 5 la cantidad de tarjetitas que os puedo poner por aquí arriba. Y como son bastantes libros, pues vais a encontrar reseña, sea escrita o sea en vídeo, de cada uno de los libros en la caja de descripción por si queréis buscar más información, porque es que Hamlet es inabastable, tiene una carga filosófica impresionante. La cuestión es que el nudo de esta obra es la aparición del espectro del padre de Hamlet en los muros de la ciudad. Cuando, advertido por los guardias, Hamlet va a su encuentro, descubrimos que el padre de Hamlet está en el purgatorio, purgando sus pecados, y por esto se le ha dado la oportunidad, la posibilidad de aparecerse como un espectro ante Hamlet para contarle que fue víctima de una conspiración entre su mujer y su hermano para hacerse juntos con el poder. Fue asesinado y pues exige venganza a su hijo Hamlet. Y de aquí viene toda la obra. Aquí se despliegan todos los temas que trata Hamlet, sus dudas sobre cómo proceder, todas estas inseguridades existenciales y morales a la hora de ejecutar esta venganza o no ejecutarla. Venga, pasa, moto, pasa. Pasa. Y es absolutamente genial cómo se aparece, cómo se escribe, la incredulidad, incluso el miedo de los guardias de Hamlet cuando se presenta ese espectro en los muros nocturnos. Yo ya no sé separar de mi cabeza las imágenes de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho. Irónicamente, la más antigua es más acertada, yo creo, porque tal y como os comentaba en el Shakespeareando, en la primera aparece un fantasma demacrado, medio invisible entre la niebla nocturna de la ciudad, y en cambio en el segundo es un tío que dice: hola, soy un fantasma, sí, como me veis a mí. Soy el fantasma.
¿qué tal? Pero bueno, más allá de esto, a mí me encanta cómo Shakespeare utiliza criaturas como pueden ser fantasmas o brujas o lo que sea para simbolizar cosas, ¿no? Para simbolizar el destino, para simbolizar los remordimientos. Un ejemplo de esto último, es decir, de un fantasma simbolizando los remordimientos, el peso de la conciencia, es la aparición del fantasma de Banquo en Macbeth. Es cierto que en Macbeth tiene más protagonismo las brujas que ese fantasma, porque es una aparición muy puntual y no tiene el peso que tiene el padre de Hamlet en Hamlet. Pero, ya que os he traído Hamlet, también os quería hablar de este fantasma de Banquo y sobre todo por lo que simboliza, ¿no? Encontramos ya a un Macbeth agotado por los remordimientos constantes, por la traición que ejecutó para llegar al poder, como la otra cara de la moneda de Hamlet, ¿no? Macbeth, digamos, es como el tío de Hamlet que ejecutó la traición para llegar al poder, pero Macbeth está torturado y en un momento dado se le aparece un amigo al que asesinó para llevar adelante sus planes, y de hecho es una de las escenas más representadas pictóricamente de esta obra. Así que supongo que tendrá más fantasmas Shakespeare, porque creo que era muy aficionado a estas cosas, pero yo destacaría el fantasma de Banquo en Macbeth y el fantasma del padre de Hamlet en Hamlet. Pero Shakespeare no es el único dramaturgo que incluyó en sus obras de teatro fantasmas. De hecho, los fantasmas salen recurrentemente en obras de teatro. Una de mis más recientes lecturas es, de hecho, Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Cualquier persona que no haya leído o no haya ido al teatro a ver Don Juan Tenorio no entenderá la conexión entre el mito de Don Juan Tenorio, el Don Juan, el Casanova, el hombre aquel que hizo esa apuesta de cuántas mujeres podía conseguir en un año y cuántas maldades podía hacer con buenos resultados para él. Quizás esta obra es de la que menos os puedo hablar de sus fantasmas, porque están todos en su desenlace, pero el hecho es que en los últimos actos de esta obra de teatro, José Zorrilla incluyó una serie de elementos sobrenaturales relacionados con los fantasmas para hacer un desenlace, a mi parecer, apoteósico de esta obra de teatro imprescindible de la literatura española. A mí, de los fantasmas de Don Juan Tenorio, lo que más me gustó es que no están representados como fantasmas, espectros medio translúcidos, sino que son encarnados en las estatuas funerarias de sus tumbas. Es decir, son las mismas estatuas las que se mueven, pueden caminar, pueden hablar, y sus fantasmas se encarnan, ¿no?, en esta figura tan sólida, tan indiferente, tan fría, ¿no? Tengo muchísimas ganas de hablaros de mis impresiones de Don Juan Tenorio, porque los terminé de leer hace nada y tengo todas mis impresiones aún muy recientes, pero no podía dejar de estar presente en este vídeo porque los fantasmas tienen un peso significativo en Don Juan Tenorio. Cerrando ya el apartado teatral de este vídeo, muchos escritores de la época dorada de Reino Unido, la época victoriana, solían incluir también fantasmas en sus novelas. Sin duda, uno de los escritores victorianos más conocidos es Charles Dickens, y a Charles Dickens le encantaba incluir fantasmas en sus historias. En este sentido, me gustaría subrayar y destacar esta edición de Impedimenta que se llama Para leer al anochecer y que recopila las historias de fantasmas que escribió Charles Dickens. Hay todo tipo de historias de fantasmas, no todas son terroríficas, aunque sí la mayoría, y especialmente para la época. En este volumen, por ejemplo, nos encontramos un relato en el que conocemos a un fantasma que es un guardavía, nos encontramos con casas encantadas, nos encontramos incluso con relatos cómicos. Yo me acuerdo de cuando lo leí que en un relato hablaba de un fantasma que era un abogado y a mí me hizo reír, por lo que los cuentos recopilados en este volumen no solo son cuentos de terror, como la cubierta podría aparentar, sino que hay todo tipo de cuentos, desde cuentos de terror, como cuentos de humor, como para mí fue El letrado y el fantasma, como incluso fantasmas navideños, como el que incluye aquí, que se llama Fantasmas de Navidad. Pero sin duda, los fantasmas más conocidos de Charles Dickens no son los que incluye este volumen, ni siquiera los navideños que incluye este volumen, sino los fantasmas de su archiconocida Canción de Navidad. Esta edición me la compré en Foyles cuando vivía en Londres y es un facsímil de la primera edición de Canción de Navidad. Es preciosa. Creo que no hace falta que os diga nada de Canción de Navidad. Todos habéis visto alguna película o habéis leído el libro. Yo lo he leído muchísimas veces. Es una lectura que me apetece muchísimo cada vez que se acercan las fechas navideñas. Así que sin duda los fantasmas de Charles Dickens son un must si queréis ser expertos en fantasmas literarios. Otra
autora que incluyó un fantasma en su única novela y su obra maestra fue Emily Bronte en Cumbres Borrascosas. Sé que puede sorprender a quien no la haya leído aún y tenga sus prejuicios o sus esquemas relacionados con Cumbres Borrascosas, pero lo cierto es que aparece un fantasma en Cumbres Borrascosas al principio de la novela. Cuando el narrador llega por primera vez a Cumbres Borrascosas y se queda a dormir, le sorprende el fantasma de Catherine, y de hecho, una vez más es la excusa, diría yo, el nudo que desemboca en toda la historia de amor, aunque trágica, vengativa y oscura entre Catherine y Heathcliff. Es algo que me encanta de las hermanas Bronte, el uso de cosas sobrenaturales, aunque muy leves, muy discretas en sus historias. Lo hace tanto Charlotte Bronte en Jane Eyre como Emily Bronte en Cumbres Borrascosas, aunque en Jane Eyre no son fantasmas. Yo creo que si hablamos de fantasmas literarios y victorianos, no podemos pasar por alto el fantasma de Catherine. Y finalmente, aunque no es estrictamente un escritor victoriano, sí que lo era de espíritu, diría yo, y como de espíritus va la cosa, no me puedo saltar en esta sección de este vídeo otra vuelta de tuerca de Henry James. Y es que Henry James, aun siendo estadounidense, yo creo que él tenía complejo de victoriano, porque todas sus novelas te recuerdan muchísimo al estilo victoriano y a él le fascinaba. Y de hecho, otra vuelta de tuerca se ambienta en una mansión victoriana. Conocemos a su protagonista, una joven institutriz que llega a esa mansión para hacerse cargo de 2 niños. Sin embargo, a medida que pasan los días y está en esa mansión haciendo su trabajo, va sintiendo presencias extrañas, escalofriantes, y pronto en esta inquietud, en esa presencia extraña que siente, identificará a Miss Jessel y el criado Peter Quint, la anterior servidumbre de esa mansión, ambos muertos en extrañas circunstancias antes de que llegara ella allí. Este es uno de los relatos con los que yo he pasado más miedo, y es que a mí el terror psicológico me estremece, y eso es lo que hizo Henry James aquí, que por cierto, cuando lo escribió una carta, creo que era a su editor, diciendo que una vez lo escribió no pudo dormir del miedo, él mismo. Y realmente a mí me perturbó muchísimo esta lectura, porque Henry James no te muestra explícitamente nada, sino que se mueve en un terreno de ambigüedad que constantemente hace plantear al lector si realmente hay fantasmas allí, si realmente está sucediendo algo sobrenatural, o son todo imaginaciones de la mente perturbada, de la mente paranoica de la narradora. Y si leéis otra vuelta de tuerca esperando que os dé respuestas, no os las esperéis, porque no os la va a dar. Te vas a quedar con el interrogante, eso sí, cagado de miedo. Es uno de mis relatos favoritos de terror. De hecho, es uno de los libros con los que he pasado más miedo. Os dejo por aquí arriba el vídeo especial de Halloween que hice sobre los 5 libros con los que he pasado más miedo. Y para mí marcó las bases de lo que sería el terror psicológico. Y de hecho, creo que una autora que se sirvió muchísimo de este precedente de Henry James fue Shirley Jackson, que hace nada os hablaba de sus cuentos escogidos. Pues hoy os hablo de una de sus novelas, que es La maldición de Hill House, otro de mis libros de terror favoritos. Y si Henry James fue un referente para Shirley Jackson lo fue para Neil Gaiman y Stephen King. La idea de esta novela surgió cuando Shirley Jackson se enteró de que un filósofo y antropólogo realizó una vez un experimento consistente en ir a vivir él y personas muy diversas unos días a una casa encantada, una mansión que había unanimidad en los habitantes del pueblo vecino que estaba encantada, y pues comprobar en propia piel, en primera persona, si realmente estaba encantada o qué sucedía allí. Shirley Jackson se documentó muchísimo y empezó a trabajar en La maldición de Hill House, que por cierto, Netflix hizo una serie que se llama La maldición de Hill House, pero que no tiene nada que ver con la novela de Shirley Jackson. O sea, la historia en sí no tiene nada que ver. Cogieron el nombre de la novela, el nombre de los personajes, e hicieron una historia completamente diferente. Que digo yo, no sé, si quieres hacer una historia completamente diferente, ¿por qué elegir el nombre de Hill House? No sé. Al igual que la noticia en la que se inspiró Shirley Jackson, en La maldición de Hill House, conocemos a John Montag, un filósofo y antropólogo que quiere hacer este mismo experimento y elige a 3 personas para que lo acompañen en este experimento. Una es Theodora, una joven vividora, despreocupada, curiosa. El otro es Luke, el futuro heredero de Hill House, también es vividor y algo mentiroso, pero el personaje clave de esta historia es Eleanor, una mujer
muy sensible, muy solitaria, que ha vivido aislada mucho tiempo y de hecho es su perspectiva la que una vez más, como en otra vuelta de tuerca, como lector no sabes si todo lo que sucede en este libro son imaginaciones de Eleanor o realmente en esa casa hay presencias extrañas. Porque Shirley Jackson, al igual que Henry James en otra vuelta de tuerca, no te muestra los fantasmas diciendo, mira aquí, mira, lo estoy viendo, aquí hay un fantasma, sino que a través de la magia de la literatura te hace sentir estas presencias sin verlas, sin tener ninguna evidencia que te saque de dudas. Ambas obras son absolutamente impresionantes, muy recomendables. Moviéndonos ya en el terreno del realismo mágico, que ya sabéis que me encanta, los fantasmas tienen una presencia muy importante en el realismo mágico, empezando pues por su paradigma, 100 años de soledad, mi novela favorita, ganadora de la batalla de mis libros favoritos. Pero realmente la razón por la que Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía abandonan su pueblo, se adentran en lo desconocido y posteriormente fundan Macondo es por el fantasma de Prudencio Aguilar, a quien José Arcadio Buendía mató en defensa de su honor. Un fantasma que persigue a la pareja y no los deja vivir en paz, y no es hasta que abandonan el pueblo que no se libran de este fantasma. No obstante, si algún libro de realismo mágico latinoamericano tiene presencia de fantasmas mucho mayor que en 100 años de soledad, es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Desde el principio de esta breve novela, su narrador, que va en busca de Pedro Páramo, su padre, al que no conoce, se adentra a un pueblo fantasma que es Comala, un pueblo en el que los fantasmas del pasado y los silencios, el vacío del presente, se mezclan hasta crear una realidad única. Lo de Juan Rulfo es absolutamente impresionante, como en tan pocas páginas adentra al lector en una realidad tan extraña, porque de verdad que consigue unir el pasado con el presente, en un pueblo onírico en el que los fantasmas de los habitantes que vivieron en ese pueblo hoy abandonado toman la palabra para llorar y para compartir el pasado que marcó el fin de Comala. Es absolutamente impresionante Pedro Páramo, y si de fantasmas va la cosa, no se puede obviar Pedro Páramo. Otra novela que combina realismo mágico y la presencia de fantasmas es Beloved de Toni Morrison. De Colombia hemos ido a México y de México a Estados Unidos con ese ya clásico, la obra maestra de Toni Morrison, ambientada cuando ya se ha abolido completamente la esclavitud. Conocemos a Seth, una mujer negra que cuando la esclavitud seguía vigente en los estados sureños escapó de la plantación con todos sus hijos. Sin embargo, los esclavistas la capturaron y ella, antes de condenar a su bebé a vivir los horrores de la esclavitud, lo asesinó. Esta parte de la historia de hecho es real, fue la noticia en la que se inspiró Toni Morrison para crear esta novela, que sin embargo, este trauma solo es el trasfondo. Y es que, como ya he dicho, se ambienta una vez ya se ha abolido la esclavitud, una vez Seth ya ha pagado su crimen ante la ley y nos adentra en su casa, donde desde las primeras páginas, desde de hecho la primera frase que dice que esa casa estaba llena de veneno de bebé, nos habla de una presencia del fantasma de Beloved, del bebé asesinado, ese bebé lleno de rabia, de incomprensión, de soledad, que no comprende por qué su propia madre la mató. La presencia de este fantasma que es un bebé, es el tema principal de esta novela. Y una vez más también Toni Morrison juega con el lector en el sentido de que no le queda claro si realmente había ahí un fantasma o eran todo imaginaciones y fantasías de Seth. Beloved es una novela muy oscura, muy desgarradora, muy densa, muy impresionista, una novela absolutamente excepcional. Heredera directa de Toni Morrison es, a mi parecer, Jasmine Ward, y en La canción de los vivos y los muertos, en catalán Canteu esperits canteu, lo demuestra. Utilizando como excusa el viaje de una madre con sus dos hijos mestizos para ir a recoger al padre de los niños a la cárcel de donde sale, Jasmine Ward nos invita a reflexionar sobre el racismo de hoy y de ayer, uniendo pasado y presente a través de las voces de vivos y muertos, de los protagonistas
protagonistas de esta novela y los fantasmas que los acompañan. Y entre vivos y muertos se va formando esta canción a la que hace referencia el título de la novela. Vivos y muertos se van exigiendo respuestas, suplican, se enfadan, creando, en fin, una novela, yo diría también de realismo mágico combinado con el ritmo, con el tempo de una road movie, en el que los fantasmas, a medida que avanza la lectura, van teniendo un protagonismo y un peso más y más importante. Otro libro que se me ha ocurrido mientras estaba grabando este vídeo es uno que leí hace un tiempo, que se llama La lucecita, de Antonio Moresco, que yo creo que lo que intentó hacer Moresco es un Pedro Páramo a la italiana, y es que el narrador y protagonista de este breve relato también se encuentra viviendo en un lugar remoto, en un pueblo deshabitado, y en esta paz, en este vacío, en este silencio, el narrador ve cada noche una lucecita al otro lado del valle. Y un día, atravesando una vegetación y una naturaleza exuberante, donde brilla la lucecita por las noches, encuentra a un niño con el que empezará a hablar, un niño muy misterioso, que parece que provenga de otra época. Y una vez más ya no puedo contar más, porque es que es un relato tan breve, pero a mí me gustó mucho. Fue un Pedro Páramo, pero más tierno, más, diría yo, reflexivo, no tanto desgarrador, no tan seco, y es pues otra historia de fantasmas. Y finalmente, mi última recomendación literaria fantasmal es una novela que a mí me flipó completamente, me encantó, que nunca me canso de recomendar, que es Lincoln en el bardo, de George Sanders. Es un libro que empecé sin ninguna expectativa y me dejó con la boca abierta. Una novela que ganó el Man Booker de 2017 y que, aprovechando el hecho histórico de la muerte del hijo de 11 años del presidente Lincoln, el pequeño Willie, George Sanders construye una novela coral con múltiples voces, y estas voces son las de los fantasmas del cementerio de Georgetown, allí donde Willie va a ser enterrado. Y estos fantasmas son los que reciben a Willie y hablan de sus vidas y hablan del pasado y le preguntan a Willie qué hace allí, y en definitiva nos adentra al bardo, este estado transitorio, intermedio, entre la muerte y la reencarnación según la tradición tibetana. Sé que puede parecer muy raro, yo cuando leí la sinopsis, tradición tibetana, reencarnación, Abraham Lincoln, que me estás container, no me llamaba nada la atención, pero realmente es una novela tan bien construida, tan absolutamente impresionante, y sin duda la novela de todas las que os he hablado hoy que tiene más fantasmas. Está lleno de fantasmas. Es una novela que rezuma ectoplasma. Y es que en esta novela los fantasmas cuentan toda la historia. La he dejado para el final, ya no solo por el peso que tienen los fantasmas en esta historia, sino porque realmente me encantó. Fue una de mis lecturas favoritas del año en que lo leí. Y esto es todo. Soy consciente que me quedan muchas novelas sobre fantasmas por leer. Tengo pendiente El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, Rebeca de Daphne du Maurier. Soy consciente, no hace falta que me lo digáis, es que nunca se acaban las lecturas pendientes. Esto sí, que me hace miedo de verdad ni los fantasmas, ni los vampiros, ni los hombres lobo, ni las brujas. Es mi pila de pendientes, esa que me espera allí, la que me da miedo de verdad. Pero bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dadme un like si es así. Dejadme en los comentarios fantasmas literarios que se me han pasado por alto, porque de verdad que me fascina el mundo de los fantasmas y me encantaría leer más buenas novelas sobre fantasmas. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y ¡feliz Halloween!